es la primera diapositiva de todas formas, así que no se preocupen por eso. Es la primera diapositiva, así que le estaba leyendo un poquito de la visión que yo tengo con respecto a la rentabilidad en los mercados financieros, ¿ya? Así que es muy importante que manejemos nuestra estrategia de inversión y luego manejemos todo lo que es las emociones a la hora de tomar decisiones, ¿ya? Y el día de hoy vamos a estar viendo eso, una estrategia de inversión. ¿Cómo dividimos primero que todo el saber manejar una estrategia de inversión? Lo vamos a dividir en tres conceptos principalmente, ¿ya? Vamos a estar viendo primero que todo lo que es la estructura del mercado. ¿Qué es la estructura? Bueno, le llamaremos estructura del precio al modelaje de los movimientos de un activo, los cuales nos permiten determinar hacia dónde se dirige el precio. El mercado se mueve en tres direcciones, las cuales veremos a continuación. Muy importante, el mercado tiene estos tres movimientos, o estamos alcista, que es cuando estamos haciendo mínimos y máximos cada vez más altos, ¿verdad? Luego tenemos la tendencia bajista, que es cuando estamos haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, y por último tenemos la tendencia lateral, o sea que estamos encerrados en un rango, tenemos una resistencia por la parte superior y un soporte por la parte inferior, ¿ya? Aquí es muy importante que nosotros manejemos, vamos a rayar un poquito el gráfico acá, que cuando estamos, por ejemplo, en una tendencia alcista, ¿verdad? Aquí estamos en una tendencia alcista, es muy importante saber, tener en consideración que los mínimos cada vez son más altos, ¿verdad? Y los máximos también cada vez son más altos, o sea, el precio está rompiendo hacia el alza. Cuando vemos mínimos y máximos cada vez más altos es porque estamos frente a una tendencia alcista, ¿ya? Otro punto importante de tener en consideración para yo saber que estoy frente a una tendencia alcista es porque el precio me viene quebrando estos últimos máximos. Por ejemplo, aquí el precio hizo una resistencia y desde esta zona el precio toma fuerza, pum, y me rompe este último máximo. Lo vamos a dejar marcado aquí. Me rompe este último máximo. Entonces yo sé que estamos rompiendo máximo, entonces ahí el precio me acaba de hacer un nuevo máximo. Después, de forma natural, el precio vamos a tener un retroceso, me va a hacer un mínimo que también es más alto que el anterior, ¿verdad? Y ahí yo sé que estoy en presencia de una tendencia alcista. ¿Qué espero cuando yo estoy en tendencia alcista? Que el mercado siga subiendo, obviamente, y yo me pongo a comprar, ¿verdad? Para eso, obviamente, es importante identificar en qué estructura estamos en el precio. Vamos a dejar un poquito limpio el gráfico y vamos a hacer el resumen de lo que acabamos de hablar. Importante. Entonces, el precio viene haciendo mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, mínimo cada vez más alto, perdón, máximo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto en comparación al anterior, ¿verdad? Y la otra confirmación es que el precio aquí me dejó un máximo, el cual después vino a romper. Ah, perfecto. Cuando pasa eso, el precio me viene a hacer un nuevo máximo, luego voy a esperar un retroceso y voy a posicionarme en una zona donde me permita tener certeza de que el precio va a seguir subiendo, ¿ya? Así se van detectando las tendencias. Pasa lo mismo en caso contrario, ¿verdad? Tenemos que el precio me viene haciendo máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, ¿verdad? Vamos viendo cómo el precio va concatenando mínimos y bajos cada vez más abajo, ¿verdad? Y por ende yo sé que estoy dentro de una tendencia bajista. Y si vemos lo mismo, pasa lo mismo que en la tendencia alcista, pero caso contrario. En este caso vemos como el activo me deja este mínimo, luego lo viene a romper, ¿verdad? Y yo sé que me viene a hacer un mínimo más bajo, por ende voy a esperar un retroceso y me voy a posicionar en una zona donde el precio me permita posicionarme en venta y siga bajando, ¿ya? Así que muy importante tener estos conceptos bien manejados, ¿verdad? O sea, tenemos que saber identificar cuándo estamos en una tendencia alcista, cuándo estamos en una tendencia bajista, ¿ya? Y luego, como les comentaba recién, tenemos la estructura lateral, ¿verdad? Que tenemos un soporte por aquí abajo, una resistencia por aquí arriba, ¿verdad? Y vamos viendo que el precio no hace ni máximos mayores ni mínimos menores, por ende estamos en una zona, ¿verdad? En una tendencia lateral. Ya, así que tenemos que tener en consideración
que estas tres estructuras mueven el mercado. Cuando estamos en tendencia alcista buscamos compra, cuando estamos en tendencia bajista buscamos venta, y cuando estamos lateral, ¿qué es lo que hacemos? Yo, bueno, en lo personal, si es una lateralización en temporalidades grandes, se puede operar tranquilamente. ¿Cómo se opera un mercado lateral? Muy sencillo. Identificamos el soporte, ¿verdad? Identificamos la resistencia, y cuando el precio llega acá, yo busco un patrón de reversión que los vamos a estar viendo en el seminario también antes de que finalice, para que irme en venta, ¿verdad? O cuando estamos en el soporte, busco un patrón de reversión en esta zona para irme en compra. Ya es así de sencillo. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Vamos a dejar borrado esto. Ya, las temporalidades. Para mí también juega un rol muy importante en nosotros saber manejar el juego de las temporalidades, ¿ya? Recuerden que el gráfico lo podemos ir viendo en diferentes temporalidades. Podemos poner un gráfico diario, luego vamos bajando las temporalidades a H4, que significa que cada vela que vamos viendo en el gráfico vale 4 horas, ¿verdad? Luego podemos seguir bajando las temporalidades en H1, ¿verdad? Que cada vela vale 1 hora, después M15, M5 y M1, ¿ya? ¿De qué nos sirven las temporalidades? Cuando hablamos de temporalidad en el trading nos referimos a los periodos en los que el precio se mueve. Puedes encontrar marcos de tiempos cortos o largos y realizar tu análisis en función a cualquiera de estos tiempos, ¿ya? ¿Cómo me gusta a mí trabajar con las temporalidades? Ya, a mí me gusta tener una perspectiva amplia con respecto a lo que está haciendo el gráfico. ¿Ya qué quiere decir esto? Que yo analizo, por ejemplo, en H4 o en diario, ¿verdad? Veo qué tendencia tiene el precio al mediano plazo, o decirlo ya a largo plazo en temporalidades altas, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, yo voy bajando las temporalidades, y el tener en consideración en temporalidades mayores, en qué estoy, en qué estructura estoy, me da obviamente el indicio de saber yo dónde estoy parado. ¿A qué me refiero con esto? Y ahora lo vamos a entender. Por ejemplo, aquí estamos en una clara tendencia alcista, ¿verdad? El precio viene, hace un máximo, ¿verdad? Luego hace un retroceso, hace un mínimo, perfecto, me dejo un máximo acá, y el precio lo viene a romper. ¿Qué me indica esto? Que estamos en una tendencia alcista, o sea, yo sé que todo esto es un impulso alcista. Luego, el precio de forma natural viene a hacerme un retroceso, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si este fuera un gráfico diario, día 1, ¿verdad? Que cada vela vale un día. Yo sé que el gráfico estamos en una tendencia alcista. Perfecto. El precio actualmente se encuentra en esta zona, ¿verdad? A lo mejor si yo hubiese empezado a analizar en temporalidades pequeñas, en M15 o en M30, qué sé yo, a lo mejor yo pensaría que el gráfico está con una estructura bajista, pero en realidad nosotros estamos en un retroceso de la estructura de la tendencia alcista, ¿verdad? O sea, estamos haciendo un retroceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Identificar dónde está la zona donde el precio puede rebotar, que el precio espero que llegue acá, y luego nos vamos en compra. Vamos a borrar. Ya en este caso, por ejemplo, podemos ver que nosotros tomamos todo este retroceso que viene a ser el precio, le bajamos la temporalidad y nos dio este resultado, que viene haciendo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Entonces, ¿yo qué voy a estar buscando? Que el precio me haga un cambio de estructura, ¿verdad? Que lo pueda hacer quizá acá, en esta zona, ¿verdad? Y en temporalidades menores el precio me hace un cambio de estructura, y yo que es lo que voy a estar buscando en esta zona, nuevos puntos para yo entrar en compra. ¿Por qué? Porque termina el retroceso de la temporalidad mayor, ¿verdad? Y le damos inicio al siguiente impulso. ¿Hasta dónde voy a ir a buscar este nuevo impulso? Hasta que me rompa este último máximo, ¿ya? Recuerden que el precio se mueve por tendencia, entonces yo eventualmente puedo capturar un movimiento desde acá, en diario o en H4, le bajo la temporalidad y voy a ir buscando esto. Lo vamos a ir dejando marcado, la idea es que esto vaya quedando claro, por eso quiero
hacer hincapié en todos estos conceptos para que ustedes luego lo puedan ir estudiando y manejando. Entonces yo acá voy a esperar que el precio me haga un cambio de estructura y voy a ir buscando compras hacia arriba, ¿verdad? Con la intención de ir a romper mínimo este último máximo. Y en esta zona, yo quizá en M15, en M5, ¿verdad? Pueda ir comprando, 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 etcétera. ¿Por qué yo puedo determinar que todo este movimiento va a ir al alza? Porque yo sé que en temporalidades mayores, o sea, en H4 o en diario, el activo hizo ya obviamente el retroceso y ahora está haciendo la continuación de su tendencia alcista y nos vamos en compra. De todas formas, vamos a estar viendo todos estos conceptos en el gráfico antes de que finalice el seminario. La idea es que les quede lo más claro posible y obviamente recuerden que a mitad del seminario también vamos a estar abriendo una ronda de preguntas para que vamos resolviendo todas esas dudas que van quedando. ¿Ya? Así que tenemos ya dos conceptos que debemos manejar bien entonces, ¿verdad? Tenemos primero lo que son las tendencias, cuando el precio está en tendencia alcista, tendencia bajista o tendencia lateral, ¿verdad? Luego tenemos el juego de las temporalidades, o sea, cuando yo ya identifiqué, por ejemplo, que estamos en una tendencia alcista, perfecto, yo ya sé dónde estoy parado en el precio, ya sé que, por ejemplo, si en este caso estoy operando ventas, es porque estoy operando un retroceso de la tendencia alcista principal. Ya esa es la idea de manejar las temporalidades, ya es saber dónde yo estoy parado y de acuerdo a eso, como les digo, en una tendencia alcista nosotros podemos ir vendiendo acá. Se fijan, si identificamos que este es el retroceso, podemos ir vendiendo en esta zona, en esta zona, en esta zona. Luego yo sé que a lo mejor va a llegar aquí a un punto de Fibonacci, que también lo vamos a estar viendo, una zona donde el precio probablemente se frene, haga un cambio de estructura y se empiece a ir al alza. Y de ahí yo empiezo a buscar compras, 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 etcétera. ¿Ya? Así que muy importante los dos conceptos que acabamos de ver. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ya, perfecto, ahí me estaban corroborando que todos ven, todos escuchan bien, perfecto. Sí, se puede usar. Ya, luego cuando ya tenemos claro, ¿verdad? Sabemos identificar las estructuras del mercado, ¿verdad? Podemos jugar también con las temporalidades del precio, ya luego nos queda ir y saber identificar dónde el precio puede reaccionar, ¿ya? Por ejemplo, yo ocupo, bueno, de estos tres conceptos principalmente, Fibonacci. Fibonacci lo invito a estudiarlo, es una herramienta muy importante ya. Netamente, para saber ocupar Fibonacci tenemos que saber identificar un fractal o un impulso, desde dónde nace el impulso hasta dónde llega, y de acuerdo a eso, Fibonacci nos permite tener niveles donde el precio podría ir a rebotar, ¿ya? En este caso yo trabajo con los siguientes niveles, con el 50%, lo tengo acá, perfecto, 50%, 61 y 78%. Si ustedes me preguntan cuál es la zona donde más me gusta operar, a mí me gusta operar en esta zona, 61-78%, es mi zona preferida, ¿ya? ¿Por qué? Porque el precio generalmente hace un impulso, yo lo veo desde dónde nace el impulso, hasta dónde llega, luego coloco Fibonacci y me da un indicio de hacia dónde podría rebotar el precio y retomar su estructura. En este caso, vemos que el precio llegó hasta el 61-78% y desde acá hizo un nuevo impulso, ¿verdad? Este es el máximo, este es mi mínimo, y ahora yo corro mi Fibonacci, ¿verdad? Y hago lo mismo, desde donde partió hasta donde llegó, veo que quizá esta zona del 61%, quizá esperaría que el precio llegue a esta zona y aquí buscaría un cambio de estructura para seguir comprando, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy en tendencia alcista. Muy importante, como les digo, en el seminario del día de hoy, obviamente por razones de tiempo, no vamos a poder ver todo el Fibonacci, lo que significa obviamente el tema de los niveles y todo eso. Como les comentaba recién, es netamente nos permite tener una zona, poder marcar zonas donde el precio podría llegar y ahí retomar su tendencia principal. Ya yo lo ocupo para eso y los niveles que más me acomodan a mí son el 61-78%. Vamos a borrar un poquito el gráfico.
Ya, importante, entonces, por ejemplo, aquí nosotros también pudimos capturar un nuevo impulso, desde aquí nace, ¿verdad? ¿Por qué sé que estoy frente a un nuevo impulso? Y aquí ya empezamos a mezclar los conceptos, porque el precio me vino a quebrar el último máximo. ¿Cómo yo identifico una tendencia alcista? Tengo un mínimo, perfecto, tengo un máximo, el precio hace un retroceso, y luego llega a una zona, ¿verdad?, donde el precio retoma su tendencia alcista, y en esta zona me rompe mi último máximo. Entonces ahí yo sé que estoy en una tendencia alcista. ¿Qué hago cuando ya vuelvo a identificar obviamente otro impulso? Marco desde dónde viene, en este caso desde acá, hasta dónde llega, hasta aquí arribita, ¿verdad? Y luego vamos identificando cuáles zonas son interesantes para comprar. Quizás esa zona yo estaría esperando que el precio llegara y yo de ahí me voy a la compra, ¿ya? Así que muy importante, como les digo, ya empezamos a mezclar los conceptos. La idea obviamente es que todo lo que estamos viendo el día de hoy, ustedes lo van a ir ocupando para su estrategia. Borrar todo, perfecto. Luego tenemos las zonas de soporte y resistencia, ¿ya? Yo voy confluenciando todos estos conceptos que vamos a ver en este punto de la PPT, ¿verdad? Soporte y resistencia es súper importante. Bueno, me imagino que la mayoría, al menos, si es que no todos conocen ya lo que es un soporte o una resistencia, pero si no lo conocen, bueno, resistencia es una zona que tiene el gráfico, que cada vez que llega el precio, pum, rebota hacia la baja. El precio va subiendo, ¿verdad? Llega, rebota hacia la baja. El precio va subiendo, ¿verdad? Llega y rebota hacia la baja. Entonces aquí yo puedo decir que aquí yo tengo una resistencia. Generalmente, y en el análisis y libros de análisis técnico nos dicen que una resistencia cuando es rota, ¿verdad? Cuando es tocada varias veces y es rota, luego el precio la ocupa como soporte para seguir subiendo. Ya pasa lo mismo en caso contrario. Tenemos un soporte por aquí abajo, vamos a hacer nuevamente el dibujo. Ya, perfecto, entonces tenemos que el gráfico, por ejemplo, llega acá, rebota. Llega acá, rebota, llega acá, rebota, lo mismo. Entonces aquí nosotros podemos decir que en esta zona nosotros tenemos un soporte. O sea, cada vez que el precio llega, rebota hacia el alza, rebota hacia el alza, rebota hacia el alza. ¿Qué puedo esperar? Una, que cuando el precio llega de nuevo, abrir mis posiciones de compra pensando que va a seguir subiendo, o derechamente esperar que el precio rompa esta zona, ¿verdad? Y aquí después hago un pequeño pullback y yo acá posicionarme en venta para seguir bajando, ¿ya? Los libros de trading, de estructura del mercado, ¿verdad? De análisis técnico, no hablan, ¿verdad? De que cuando un soporte es tocado varias veces y luego se rompe, luego podría o tiene gran posibilidad de funcionar como una, en este caso como resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy identificando? Y vamos a seguir con el mismo ejemplo para que vean que todos los ejemplos, o sea, los conceptos se nos dieron acá. Si ustedes se fijan, tenemos el gráfico que venía bajando, hizo una resistencia acá, ¿verdad? No la respetó, luego la pasó y desde aquí se impulsó, por ende yo podría asumir desde que aquí hay era una resistencia que luego se convirtió en soporte y posiblemente cuando el precio llegue nuevamente lo pueda volver a respetar, que es lo que hizo en este caso. ¿Qué es lo que hizo en este caso? Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy confluenciando diferentes conceptos. Uno es un nivel de Fibonacci, otro un soporte que luego, perdón, una resistencia que luego se convirtió en un soporte, ¿verdad? Y por último, las zonas de liquidez, ¿ya? Las zonas de liquidez yo les llamo a las zonas o a las partes del gráfico, o al menos donde el gráfico nos dice que se inyectó capital y el precio fue a romper alguna estructura que venía trayendo anteriormente. En este caso, y como les decía recién, por temas de tiempo no vamos a poder indagar de forma más profunda en estos conceptos y por eso yo los invito obviamente a seguir estudiando para que los sigan perfeccionando, pero si ustedes se dan cuenta, se me perdió el mouse, perfecto. Ya, si ustedes se dan cuenta, el gráfico venía también con una tendencia alcista, hizo un máximo acá, hizo un pequeño retroceso y después el precio rompió hacia el alza, que llegó hasta acá. Ustedes se dan cuenta de que el precio aquí hizo un impulso, un retroceso, y aquí al precio se le inyectó capital, se le inyectó liquidez, o sea, se inyectó dinero, hubieron manos fuertes, donde el precio hizo que rompiera toda esta estructura y rompiera este último máximo, ¿ya? A eso
se le llama un decisional, por eso los invito a estudiar todos estos conceptos, que el decisional quiere decir que es la zona donde se inyectó liquidez y fue donde se rompió la estructura. Si ustedes se fijan, miren estas velas que tienen gran volumen, ¿verdad? Gran cuerpo alcista, o sea, aquí el precio le inyectaron gran fuerza, y luego esa zona nos sirve obviamente para después tener una noción de que cuando llegue ahí nuevamente se va a inyectar más liquidez y el precio siguió subiendo, ¿ya? Así que esos tres factores son las confirmaciones que yo ocupo para luego identificar mi entrada. Pero sigo insistiendo, el primer concepto es, en temporalidades mayores, yo saber dónde estoy parado en el precio, si estoy en una tendencia alcista, bajista, estoy en un impulso, en un retroceso, etcétera. Cuando ya tengo eso en consideración, yo voy bajando las temporalidades, ¿verdad? Y voy identificando impulsos y retrocesos. Si, por ejemplo, voy en una tendencia alcista, lo vamos a dibujar acá. Yo sé que en temporalidades mayores voy en una tendencia alcista, por ejemplo. Perfecto. Yo sé que en temporalidades mayores, ahora sí, temporalidades mayores, yo sé que voy en una tendencia alcista. Perfecto. Yo a lo mejor esto fue diario o H1. Entonces, cuando yo sé que voy en una tendencia alcista, yo al bajarle la temporalidad voy viendo que el gráfico va haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Cuando yo ya sé que estoy en una tendencia alcista, perfecto, yo identifico que acá, mira, se rompió el último máximo, teníamos este máximo acá. Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio? Un retroceso y empezó a subir nuevamente. Perfecto, este es mi último impulso que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar? Que el precio retroceda, identificar alguna zona donde el precio pueda reaccionar nuevamente hacia el alza, esperar que llegue, ¡pum! Y yo voy a seguir comprando, ¿verdad? Porque voy a favor de la tendencia. Pasa lo mismo en caso contrario. Supongamos que el precio llegó acá, perfecto, ahora es normal que el precio venga a retroceder, el precio empieza a retroceder y lo mismo, yo puedo bajar la temporalidad y me voy a ir dando cuenta que el precio viene siendo impulso bajista, retroceso, impulso bajista, retroceso. Entonces yo identifico, por ejemplo, este último impulso, ¿verdad? Sé que viene con tendencia bajista porque me rompió este último mínimo, yo sé que en esta zona podría retroceder, aquí yo voy a confluenciar Fibonacci, qué sé yo, zonas de liquidez, entonces cuando el precio llega acá, perfecto, yo me abro una venta y seguimos en la tendencia del precio, ¿ya? Así que más o menos ese es el juego que se hace con esta estrategia que le estoy presentando el día de hoy. Hay diferentes, obviamente, conceptos que nos van teniendo mayor asertividad, como los que estamos viendo ahora. Y por último, yo creo que es algo importante que debemos manejar, vamos a estar viendo todo lo que son el chartismo. Ya el chartismo nos permite tener, son figuras que se nos hacen en temporalidades menores, que aún nos permite tener mayor posibilidad de que el precio siga su tendencia. Lo vamos a mirar enseguida. Ya. La figura chartista, ¿ya? Estas figuras son de libro, ya yo creo que todos al menos las hemos escuchado si es que no las manejamos, ¿verdad? Y en realidad son figuras que se nos van presentando en partes claves del gráfico, ¿verdad? Y como les comentaba recién, nos permite tener un mayor grado de asertividad en nuestras inversiones, ¿verdad? En nuestros trades, ¿ya? ¿Qué figuras chartistas tenemos conocidas? Bueno, las que yo más ocupo, las vamos a ir marcando. Tenemos el doble techo, ¿verdad? Que es esta figura, que es como cuando el gráfico viene subiendo y de pronto llega acá, me hace un doble techo, pum, y el precio se desploma y empezamos a bajar. Resulta que aquí me hizo un doble techo. Esto nos indica desgaste en el precio, ¿verdad? Desgaste en la tendencia y nos permite tener la noción de que quizás podríamos ver un retroceso. Ya, así que como les comentaba recién, estas figuras son súper importantes también manejarlas y tenerlas en consideración. Ya aquí tenemos el doble piso, que es lo mismo que el doble techo, pero esto se presenta cuando venimos desde una tendencia bajista, por ejemplo, ahí, pum, doble piso, y el precio se empieza a ir hacia el alza. Dejé grabado ahí dejé rayado, perfecto. Luego tenemos el hombro, cabeza, hombro, también una figura muy conocida, ¿verdad? La tenemos acá, que es cuando hace un hombro izquierdo, luego una cabeza, ¿verdad?
trata de luego ir a buscar nuevamente el siguiente máximo, ir a romperlo, el precio se queda sin fuerza y por ende retrocede. Ya aquí me quebra el netline, se llama esto netline, ¿verdad? Que es como el soporte que está aguantando este hombro, cabeza, hombro, y al quebrarse ya me da mayor asertividad de que el precio va a caer. Pasa lo mismo en caso contrario, ¿verdad? Tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido y nos permite darnos cuenta, ¿verdad?, que lo más probable es que en esta zona el precio empiece a subir. Ya, ¿dónde buscamos esta figura chartista? Esto es muy importante, ¿ya? Veníamos hablando que nosotros identificamos una tendencia. Ya, vamos a rayar aquí arriba, identificamos una tendencia, perfecto. Un impulso, luego el precio viene con un retroceso, nosotros le tiramos Fibonacci, por ejemplo, a este impulso, de aquí arriba, ahí, a este impulso y vemos que esta zona es el 61-78%. Entonces aquí el precio podría reaccionar hacia la alza nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a esperar yo? Voy a esperar que el precio llegue hasta esta zona y acá me haga un doble piso, por ejemplo, perfecto, aquí tiene el netline, me lo rompe, pum, y nos vamos hacia el alza nuevamente. O quizá yo podría esperar de que llegase a esta zona, o lo mismo podría esperar que el precio llegara a esa zona nuevamente, lo vamos a dibujar aquí al lado, perfecto, tenemos un impulso, el precio viene llegando a esta zona, yo tenía marcado esta zona es la importante, ¿verdad? Y el precio viene, cuando llega acá, me hace un hombro, una cabeza, un hombro, ¿verdad? Y así yo sé que el precio en esta zona quiere subir y ahí yo empiezo a buscar compras para arriba, ¿verdad? Así que es importante saber que nosotros vamos a estar buscando la figura chartista en esta zona, las vamos a dejar marcadas. Primero que todo, dónde puede terminar un impulso, ¿verdad? Y aquí yo pueda hacerme una reversión, y luego dónde puede retomar su tendencia, en este caso un nivel de Fibonacci, 61-78%, que a lo mejor confluye también con una zona de liquidez y algún soporte, alguna resistencia importante, el precio encima gráficamente me empieza a hacer un doble piso, perfecto, o sea, yo ya tengo todas las confluencias, ¿verdad? De que el precio posiblemente aquí retome su tendencia y nos vamos hacia el alza nuevamente, ¿ya? Así que ese es el último concepto, ya que vamos a estar manejando. Recuerden, figuras chartistas, buscarla en las zonas clave, ya donde termina el impulso, donde termina el retroceso, ¿verdad? Y le hace un cambio estructural y retomamos la tendencia que venimos trayendo desde atrás. ¿Ya? Así que esos son los conceptos, como les digo, que vamos a ver el día de hoy, ya muy resumido obviamente por un tema de tiempo. Yo los invito a estudiarlos, ¿verdad? Aquí hay mucho estudio detrás también, el mismo cómo identificar tendencias, el juego de temporalidades, las figuras chartistas también, o Fibonacci, qué sé yo, son cosas que les van a servir muchísimo en su análisis, así que yo los invito, como les digo, a seguir leyendo de esto, y obviamente que lo vayan incorporando en sus estrategias, ¿ya? Vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas ya para pasarnos directamente a los gráficos. Ya, perfecto. José Bruna me pregunta cómo utilizar Fibonacci en tendencia bajista. Lo vamos a ver de inmediato. Ya, buena pregunta, Miguel. ¿En qué temporalidades es bueno ver figuras chartistas normalmente? A mí me gustan temporalidades pequeñas, aunque claro, si vemos en una temporalidad de H4, un doble techo, o sea, nos permite tener mayor certeza de que la va a respetar, ¿ya? Pero como yo analizo en temporalidades mayores y luego voy bajando mis temporalidades, creo que en H1, en M15 son temporalidades donde el precio generalmente da un buen grado de asertividad cuando se van presentando estas figuras, ¿ya? Así que en esas temporalidades a mí me gusta buscar estas figuras. Ya, ahí también respondí la pregunta de Nicolás y vamos a responder la pregunta de José también. José, es lo mismo, ya vamos a dejar estos gráficos en blanco. Por ejemplo, cuando yo estoy en una tendencia alcista, yo sé que estamos en tendencia alcista porque el precio me hace un máximo, luego me hace un mínimo, ¿verdad? El precio de aquí retoma su tendencia y luego empieza a retroceder.
empieza a retroceder. ¿Desde dónde pongo yo el Fibonacci? Desde donde nace el impulso hasta donde llega, luego quizás esta zona es como la zona del 61-78%, espero que el precio llegue, ¡pum! Y nos vamos hacia el alza nuevamente pensando en que mínimo vamos a ir a romper ese último máximo, ¿verdad? Porque estamos en tendencia alcista. ¿Qué pasa en la tendencia bajista? Es lo mismo, pero al revés, ¿ya? Por ejemplo, venimos en una tendencia bajista, ¿verdad? Me hace un mínimo el precio, luego me hace un retroceso, me hace otro mínimo acá, o sea, un máximo por aquí menor que el anterior, luego el precio vuelve a caer, me vuelve a romper esta zona, ¿verdad? Entonces yo sé que estoy frente a un nuevo impulso a la baja, y en este caso espero que se termine el movimiento a la baja, el precio empieza a retroceder, y Fibonacci le pongo desde 0 acá, desde donde nace el impulso, y 100% acá. ¿Se fijan? Entonces el Fibonacci probablemente nos diga que esta es la zona del 61-78%. Entonces yo espero que el precio llegue acá, lo mismo, abro una venta en esta zona con un stop loss cortito, ¿verdad? Y vamos a ir a buscar mínimo que el precio venga a romper este mínimo. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista. ¿Se fijan? Entonces podemos ir a capturar todo este movimiento bajista, ¿verdad? Y solamente tener este stop. Ya aquí es cuando se dan las entradas con mayor riesgo-beneficio, de repente arriesgamos uno para ir a buscar 5 o 7, va a depender obviamente del juego de temporalidades que ustedes vayan teniendo, pero más o menos esa es la dinámica. Es lo mismo, solamente que se ve del lado contrario cuando estamos en tendencia bajista. Miguel, las extensiones de Fibonacci, yo en lo personal en mi estrategia de inversión no las ocupo. Ya las estudié un tiempo, netamente para saber hasta dónde podría llegar el precio, pero como te digo, en este seminario, no, como yo no es parte de mi estrategia, no lo vamos a ver. De todas formas, bueno, lo que le he dicho durante todo el seminario, yo los invito a buscar todos estos conceptos, esta información por su parte también, para que vayan perfeccionando su estrategia. Ya, así que perfecto, estaríamos con las preguntas, vamos a dejar borrado el gráfico y nos vamos a ir directamente al análisis. Entonces bajamos acá la PPT, vámonos a la plataforma, perfecto, y aquí tenemos lo que queríamos ver, ¿verdad? Cómo vamos confluenciando todo lo que hablamos recién, ¿verdad? En el gráfico. Bueno, vamos a analizar unos 2 o 3 activos netamente en función del tiempo, ¿verdad? La idea es que les vayan quedando claros los conceptos y después ustedes los vayan estudiando, ¿ya? En este caso, vamos a partir con temporalidades de H4. Yo, en lo personal, en mi estrategia al menos, me gusta mucho analizar desde H4. Diario quizás nos da una perspectiva muy general del precio, quizás el activo se demora muchísimo en llegar en esas zonas que yo puedo detectar o que yo puedo marcar. Entonces a mí me gusta en H4, ¿ya? ¿Qué nos dice el gráfico en H4? Lo vamos a dejar marcado aquí. Impulso, retroceso, impulso. ¿Qué estamos haciendo ahora? Un retroceso. ¿Para qué? Para seguir impulsándome a la baja. O sea, yo estoy en una clara tendencia bajista, ¿ya? O sea, yo en H4 sé que estoy en una tendencia bajista. Perfecto, aquí tenemos dos formas de ver la tendencia bajista. En este caso, yo sé que ahora estoy actualmente en un retroceso de la tendencia bajista y que todo mi impulso es este. O sea, desde aquí nace el impulso, hasta aquí llega, ¿verdad? Y yo actualmente me encuentro en un retroceso. O sea, yo puedo estar comprando, yo sé que estoy en temporalidades mayores en tendencia bajista, pero yo puedo estar comprando porque sé que el precio va a venir a buscar quizás esta zona o esta zona para seguir cayendo. ¿Se fijan? Entonces yo al tiro en H4 sé dónde estoy parado. O sea, sé si estoy en una tendencia alcista, si estoy en una tendencia bajista, si estoy en un impulso bajista o estoy en un retroceso alcista, ¿ya? Así que por eso muy importante manejar el juego de temporalidades. Cuando yo tengo claro eso, ¿qué es lo que hago? Me gusta identificar primero que todo el último impulso. Perfecto, desde aquí nació el impulso, hasta aquí llegó. Perfecto, entonces aquí ahora vamos a tirar Fibonacci. José Bruna, también te va a quedar claro ahí cómo vamos ocupando el Fibonacci en tendencia bajista, ¿ya? Va a ser tendencia bajista, el precio podría subir, 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 mientras no me rompa esta zona, el precio puede llegar prácticamente hasta acá y rebotar a la baja y seguir cayendo.
ya generalmente viene a buscar la zona del 61, 78%, puede rebotar, pero mientras el precio no me rompa desde donde nació el impulso, yo voy a seguir con la postura que estamos en una tendencia bajista. Si el precio ya me rompe esta zona, nos cambiamos de tendencia, a lo mejor hicimos impulso, retroceso, el precio no pudo sostener esta zona, ¿verdad? Y a lo mejor ahora nos empezamos a ir al alza. Ya, así que muy importante que tengan eso. Pero mientras el precio me respete esta zona, se mueva por esta zona, yo estoy en una tendencia bajista en temporalidades mayores, ¿ya? ¿Qué es lo que hago ahora? Vámonos a Fibonacci. Dijimos que Fibonacci es importante en la estrategia. Me voy desde donde nace el impulso hasta donde llega, ¿verdad? Y marcamos las zonas claves. Si podemos ver, aquí el precio llegó a la zona del 61-78%, que es toda esta zona, y al parecer empiezas a retomar su tendencia bajista. O sea, desde aquí el precio podría seguir cayendo, ¿ya? Entonces yo ya tengo claramente dónde estoy parado en el precio y yo solamente analicé en H4. Yo cuando ya tengo todo eso claro, o sea, yo en mi mente voy a tener claro que estamos en una tendencia bajista, actualmente estamos en un retroceso, ¿verdad? Estamos en una tendencia bajista, perfecto. Actualmente estamos en un retroceso de este último impulso que tenemos marcado, ¿verdad? Y que posiblemente en esta zona que tenemos marcado 61-78%, el precio puede llegar acá y caer o derechamente desde donde está ahora empezar a caer para retomar su tendencia alcista. Perfecto, ya sé dónde estoy parado entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo borramos todo, ¿verdad? Entonces ahora yo lo que hago es bajar la temporalidad, ¿verdad? Yo ya sé que en esta zona el precio podría reaccionar, ya en esta zona el precio podría reaccionar a la baja y actualmente vamos a ir viendo en temporalidades qué es lo que está haciendo. Entonces yo bajo ahora, podría bajar tranquilamente H15, ya sé dónde estoy parado, ¿verdad? Vamos un poquito más grande para tener una perspectiva mayor del gráfico, vamos a bajar a no, H1. H1 porque se ve muy poco. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos viene haciendo el precio? Y vamos a ir marcando la estructura, ¿verdad? Entonces sabemos que en esta zona, el precio hizo su último mínimo y ahora está haciendo un retroceso. Impulso, retroceso. ¿Se fijan que yo puedo operar un retroceso en el precio? ¿Ya? Por ejemplo, en este mismo caso, ya sé que aquí nace un impulso, aquí está el último máximo, esta zona quizás 61-78% de Fibonacci, y desde ahí me hizo un nuevo impulso. ¿Por qué se quedó un nuevo impulso? Porque me rompió este último máximo que tenía acá. Perfecto, hizo un retroceso, nuevamente me hizo un impulso. ¿Por qué? Porque me rompió este último máximo y el activo ahora quiere seguir subiendo. Hace un pequeño retroceso y nuevamente tenemos un impulso hacia el alza. Luego un retroceso y posteriormente tenemos este último impulso que me quebró la estructura, ¿ya? Entonces, queda marcado, este es mi último mínimo, este es mi último máximo. Si ustedes ven acá, el precio me quebró esta estructura, me quebró este último mínimo. Si yo quisiera seguir comprando, el precio se tiene que mantener por sobre esta zona. En este caso, no se mantuvo por esta zona, al contrario, la quebró. Entonces yo digo, perfecto, en temporalidades altas, yo sé que esta zona era importante, ¿verdad? La teníamos marcada, es probable que aquí el precio retomara su tendencia bajista, al parecer lo está haciendo, ¿verdad? Y justo viene con un cambio de estructura en temporalidades menores. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que hago? Empiezo a buscar ventas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con este activo ahora? Vamos a estar buscando ventas. Esperen un poquito, vamos a agrandar un poquito el gráfico. Ya sé obviamente que esta zona era importante, la vamos a dejar marcada para que no se le olvide. Esta zona es importante en temporalidades menores, o sea, mayores, ¿verdad? Por ende, encima el precio me hizo un cambio estructural, me quebró la estructura acá, este era el último mínimo que debería haber respetado, no lo hizo y me quebró la estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar buscando? El precio ya sé que quiere seguir su tendencia bajista. ¿Desde dónde nació el movimiento? Desde acá. Fue a romper este último mínimo, ¿verdad? Nos damos vuelta a la camiseta. Entonces este es mi último fractal o mi impulso hacia la baja. ¿Qué es lo que hago yo? Nos vamos directamente a Fibonacci, ¿verdad? Esta herramienta que nos permite tener
poquito de noción hacia dónde podría ir el precio. ¿Qué es lo que me gustaría ver en este activo? Que retroceda hasta acá, hasta esta zona, 61,78%, ¿verdad? Yo lo dejo marcado, y aquí yo voy a estar buscando ventas. Aquí yo voy a estar buscando ventas, que el mercado siga cayendo. ¿Se fijan? Entonces, todos estos conceptos nosotros los vamos confluenciando. Ya, si ustedes se fijan, vimos que identificamos en qué tendencia estamos en el gráfico, tendencia bajista, luego vimos niveles de Fibonacci hasta donde podría llegar, llegó hasta el nivel de Fibonacci y ahora me hizo un cambio estructural, o sea, el precio me rompió a la baja, entonces, ¿qué voy a estar esperando yo? Un retroceso para luego seguir cayendo y retome su tendencia que viene trayendo en temporalidades mayores, ¿ya? Así que ese es más o menos como todos los conceptos aplicados en la estrategia, ¿verdad? En el gráfico. Es súper sencillo en realidad, esto no es nada complicado, solamente allí hay que ser paciente y obviamente hay que respetar la estructura que va teniendo el precio. De acuerdo a eso, uno tiene una perspectiva macro con temporalidades mayores, vamos bajando las temporalidades a menores y vamos viendo que el gráfico se empiecen a alinear. En este caso, como les comentaba yo, ya por último para ir finalizando el AUD-USD, el dólar australiano, ¿verdad? Versus el dólar, vamos a subirle nuevamente la temporalidad y vamos a ir viendo cómo se van alineando. O sea, yo sé que estoy en tendencia bajista, y este es desde donde nace el impulso, desde donde llega, aquí hay una zona importante de Fibonacci, el precio llega a esta zona en temporalidades pequeñas, me hace un cambio de estructura, entonces yo voy a esperar impulso, retroceso, luego cuando me haga un siguiente impulso, ahora ese va a ser mi nuevo impulso a la baja, voy a estar esperando un retroceso, yo me vuelvo a vender en esta zona y seguimos cayendo. ¿Hasta cuándo? Mínimo hasta romper este último mínimo anterior. ¿Por qué? Porque si estamos en una tendencia bajista, ¿cómo sabemos que estamos en una... no sé. Vamos a borrar todo. ¿Cómo sabemos que estamos en una tendencia bajista? Porque vamos rompiendo los últimos mínimos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, nosotros teníamos este mínimo, el precio lo vino a romper y retrocedió. Entonces ahora dejamos este último mínimo, que es lo que va a buscar el precio, romper y volver a retroceder. Y así sucesivamente, ¿ya? Hacemos un siguiente gráfico para que vayan viendo que esto se repite constantemente. Vámonos al euro dólar. El euro dólar ha venido trayendo una estructura muy linda. Ya yo venía analizando hace rato el euro dólar. Lo mismo, bueno, si nos vamos a la última parte del gráfico, vemos claramente cómo el activo viene haciendo un impulso a la baja. Sé que es un impulso a la baja porque va a dejar marcado todo, obviamente, para que ustedes vayan entendiendo también la lógica. Vemos que el precio viene impulso, retroceso. Impulso, me rompió este último máximo, ¿verdad? Retroceso. Luego impulso desde acá, me rompió este último máximo y empieza a retroceder. El precio me debería haber respetado esta zona. Clave. Ya cuando el precio rompe esta zona, no la respeta, trata de respetarla, pero no pudo, rompe, yo ya me cambio la camiseta, ¿ya? Recuerden que el mercado se va moviendo de esta forma, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, yo sé que de aquí nace el impulso, cuando yo sé que estamos mutando de tendencia alcista a bajista, cuando el precio me rompe este último mínimo que venía estructuralmente trayendo desde atrás y empieza a hacer retroceso, impulso a la baja, retroceso, impulso a la baja. Perfecto, yo ahí el gráfico pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar buscando desde acá yo? Retroceso, una zona de Fibonacci, ¿verdad? Importante, otro impulso a la baja. Retroceso, un impulso, o sea, una zona importante de Fibonacci, otro impulso a la baja. ¿Hasta cuándo? Hasta que, por ejemplo, acá, vamos viendo que este fue mi último impulso, de donde nació acá. Si el precio me hace un nuevo impulso a la baja que me rompe esto, ahora nos vamos hacia la alza y vamos persiguiendo una tendencia alcista. Así se va moviendo el precio, ¿ya? Y ahora lo estamos viendo. Ya como ustedes pueden ir viendo, entonces el gráfico venía impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Debería haberme respetado esta zona, no lo hizo, me hizo un nuevo impulso. Mouse, ya. El precio me hizo un nuevo impulso, entonces ¿qué es lo que voy a esperar yo? Un retroceso, esto es una zona de Fibonacci, ¿verdad? Para seguir cayendo.
¿Ya hasta cuándo? Hasta que me empieza a cambiar la estructura hacia el alza. Es así de simple como vamos analizando, ¿ya? Entonces yo ya sé que este es mi último impulso a la baja. ¿Qué hacemos? Vamos al Fibonacci, de dónde nace el impulso hasta dónde llega, y vemos como nuevamente el gráfico se vino a meter a esta zona, 61-78%. Perfecto, tenemos esto en consideración. Entonces, ¿qué es lo que podríamos estar esperando? Que lo más probable, lo más posible, lo vamos a dejar marcado, que el precio me hizo un impulso a la baja, hizo un retroceso, llegó hasta esta zona y lo más probable es que ahora empiece a caer nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahora? Empezar a buscar ventas, 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 ventas. ¿Por qué? Porque el activo retomó su tendencia bajista. Teniendo eso en consideración, bajamos las temporalidades. Vamos bajando a H1, por ejemplo, y vamos viendo cómo el gráfico hizo lo mismo, pero en temporalidades pequeñas. Lo vamos a marcar. Impulso, retroceso, ¿verdad? Sabemos que este es el retroceso de un impulso mayor, ¿verdad? Entonces, los impulsos, si ustedes se fijan, yo puedo ir comprándome acá. Yo sé que tiene que ir a buscar una zona de 61-78% Fibonacci, entonces yo puedo marcar aquí impulso, desde dónde viene hasta dónde llegó, le ingreso Fibonacci, de hecho lo vamos a dejar marcado para que ustedes vayan viendo cómo se van repitiendo. Impulso retroceso, zona del 61-78%, y el mercado va a romper nuevamente el máximo. Perfecto, aquí podríamos haber ingresado perfectamente una compra. Impulso retroceso, luego podemos nuevamente a este impulso, vamos a borrar un poco para que no se vea tan sucio, podríamos ir nuevamente trayendo Fibonacci, desde donde viene hasta donde llegó. En este caso no alcanzó a llegar al 50%, ¿verdad? Y se fue hacia el alza. Perfecto, no pasa nada, nosotros vamos siguiendo el precio. Vamos viendo entonces impulso, retroceso, pero fíjense lo que ya saqué. Perfecto, ¿dónde nació este impulso? Hasta acá llegó. ¿Qué es lo que hago yo? Vámonos nuevamente Fibonacci. ¿Desde dónde nació el impulso? Desde esta zona. Fíjense cómo llegó nuevamente, aquí nos volvió a dar una entrada del activo, 61-78%, y fue a romper el último máximo. O sea, estamos en una tendencia alcista hasta acá. ¿Desde dónde nació mi impulso? Desde acá. Entonces el precio me hizo un nuevo máximo. Yo sé que el mínimo se tiene que mantener por sobre esta zona. El precio vemos como claramente rompe a la baja. Entonces hicimos un cambio de estructura en temporalidades menores, nos alineamos con la temporalidad mayor. Sabemos que esta zona era el 61-78% de una estructura mayor, y efectivamente aquí el precio lo que nos hizo fue esto, venía con impulso alcista, perfecto, y de repente, pum, nos rompió este último mínimo. ¿Qué es lo que estaría esperando yo? Un retroceso, quizás el 50% Fibonacci, ideal 61-78, pum, y seguir vendiendo, ¿ya? Entonces acá yo puedo encontrar ventas, ¿hasta dónde? Hasta que el precio me empiece a subir, busque esta zona quizás para seguir cayendo. Ya va quedando claro, yo creo que vamos a echar un vistazo al último gráfico, ya, así que si tienen preguntas las vamos a ir resolviendo. Sí, efectivamente, bueno, aquí Nicolás me dice, parece fácil, pero los flujos de liquidez que puede causar las noticias son, obviamente pueden hacer que el cambio, es que hay dos opciones. Una noticia importante, por ejemplo, una decisión de tasas de un país, tiene dos opciones en correlación a lo que puede causar en un gráfico. Una es que acelere su tendencia, o sea, si por ejemplo, no sé, se sabía que se iban a subir las tasas, se dio la decisión de tasa, efectivamente la subió, lo que viene a hacer esa noticia es acelerar el movimiento del gráfico, o caso contrario, cuando el mercado espera una noticia X y resulta que se dieron a conocer algo totalmente contrario, y ahí podría cambiar el flujo del precio, ¿ya? Así que obviamente la idea es tener en consideración también los fundamentales, ¿verdad? Pero gráficamente lo podemos ir leyendo de esta forma como lo hemos estado viendo en el seminario de hoy.
Sí, Miguel, lo más posible, bueno, vamos a estar confirmando mañana, pero lo más probable, ¿verdad?, es que el seminario del día de hoy quede grabado, así que para que lo puedan repetir, puedan ir interiorizando todos estos conceptos y los puedan ir aplicando, ¿ya? Así que, bueno, y sin más, vamos a ver la última estructura. Nos vamos al dólar canadiense, ¿verdad? Aquí claramente tenemos en H4, ¿verdad?, una estructura alcista. Vamos a dejarla marcada. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Un impulso. Perfecto, súper fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo, dónde estoy inmerso ahora? Posiblemente en un desarrollo alcista. ¿Por qué es eso? Si ustedes se fijan, desde aquí nace el movimiento alcista hasta que llega. Nos vamos a Fibonacci, ¿verdad? Vemos desde dónde nace el impulso hasta dónde llega. Coincidencia, no coincidencia, magia, no lo sé, 61-78%, ¿verdad? Dejamos marcado esta zona y desde ahí el precio empieza a reaccionar. Perfecto, entonces yo ya sé, venía en temporalidades mayores, ¿verdad? En un retroceso de esta tendencia alcista que venimos trayendo y posiblemente llegó una zona donde el precio pueda ir retomando las compras, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta ir a romper este último máximo. Perfecto, teniendo eso en consideración, limpiamos el gráfico y nos bajamos a temporalidades pequeñas. En esta zona, ¿verdad? Bueno, simplemente dejamos marcado Fibonacci, 78%. Yo lo haría confluir, ¿verdad?, con esta zona, que desde aquí, obviamente, esta es una zona de liquidez, lo que también hablamos en las PPT. ¿Qué zona de liquidez? Porque fíjense, aquí teníamos un máximo, el precio desde acá se le inyecta capital, desde acá se le inyecta mucho capital, miren cómo salen estas velas, y va a romper este máximo que teníamos acá. Entonces esta zona se le llama zona de liquidez y vemos como el gráfico llega y empieza a hacer una zona de liquidez. Perfecto. Teniendo eso en consideración, bajamos aún más la temporalidad para que vamos confluenciando los gráficos, ya vamos alineando todos los gráficos. Bajamos H15, y vemos que el activo viene aún con tendencia bajista. Se fijan, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y estamos al parecer en un retroceso, ¿ya? O sea, en temporalidades menores el gráfico todavía no cambia de estructura, todavía no nos dice que nos vamos hacia el alza. ¿Qué es lo que estaría esperando yo? Quizá un retroceso hasta acá, un impulso que me rompa este último mínimo y desde ahí ya en la confirmación nos vamos hacia el alza y empezamos a buscar compras hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que yo estaría esperando en este caso en el dólar canadiense, ¿ya? Así que, bueno, ya para ir finalizando, voy a abrir el chat para que puedan hacer algunas preguntas para aquellos que hay algo que no les quedó claro, ¿ya? Obviamente, como les comentaba, desde un principio esto es muy resumido, ¿ya? Estos conceptos yo los invito a que los empiecen a estudiar, los empiecen a analizar, vayan haciéndole backtesting al gráfico, ¿verdad? Y luego los empiecen a confluenciar con su estrategia, ¿verdad? A interiorizar en su estrategia, ¿ya? Yo sé que si ustedes aplican esta estrategia de inversión, si manejan los conceptos que acabamos de ver, yo estoy seguro que van a obtener buenos resultados, no me cabe la menor duda, ¿ya? Perfecto, aquí me preguntan con respecto a qué temporalidades me muevo. Yo me muevo, como les decía, desde que iniciamos el seminario del día de hoy. A mí me gusta analizar en H4, tener la perspectiva de dónde estoy parado, ¿verdad? De acuerdo a eso voy bajando la temporalidad en H1, M15, ¿verdad? Y quizás la entrada yo la hago entre M15 y M5. Ya por esos gráficos me muevo, pero como les digo, voy entendiendo en qué estructura estoy primero y luego voy bajando las temporalidades. Ya, perfecto. Yo el libro que leí que me sirvió muchísimo, obviamente, para seguir avanzando en todo esto del trading, es Trading en la Zona, ¿ya? No me acuerdo exactamente el autor. A ver, lo vamos a buscar, dame un segundo.
Ya, Mark Douglas es el creador de trading en la zona, muy interesante porque te habla obviamente de análisis técnico y también de psicología. Como les comentaba desde un principio de este seminario, muy importante tener el factor psicológico en consideración a la hora de invertir, es súper importante. Va a haber momentos donde el precio no va a respetar tu estrategia, ¿verdad? Donde el activo no va a respetar tu estrategia y cómo tú actúes ante esas pérdidas o ante esas frustraciones es sumamente importante. Así que son cosas que también deben trabajar. Y así me preguntan con respecto al dólar peso. A ver, hagamos un análisis del dólar peso. Yo tengo unas posiciones que dejé abiertas hoy día, por eso no había querido analizar el dólar peso porque molesta en el gráfico, pero bueno, ténganlo en consideración. Dólar peso yo veo algo similar a lo que veníamos hablando, ya, o sea, en H4 venimos viendo que el activo viene con un impulso, retroceso, un impulso, y ahora estamos actualmente en un retroceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaría esperando yo? Efectivamente, si nosotros nos vamos, y seguimos al pie de la letra la estrategia que acabamos de ver, nos vamos desde donde nace el impulso hasta donde llega, llegó muy a esta zona, 61-78%, recuerden que esto no es exacto, ya es como para tener una noción, pero el activo llegó a esta zona, ¿y qué es lo que me hizo? Vamos a limpiar el gráfico primero, ahora vamos a bajar la temporalidad, vamos a tener en consideración esta zona, ya 78% de Fibonacci, después de todo el impulso que nos pegamos, que venía desde los 8.37 y llegó hasta los 9.54, ¿ya? Entonces bajamos un poquito la temporalidad, yo ya sé que estamos en una zona de reacción, ¿verdad?, donde el precio puede ir hacia el alza, y vamos viendo que, vamos a poner un H15, un M30, ya cada vela vale media hora. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo? En perspectiva general, hizo un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, ¿verdad? Y aquí llegó una zona importante donde yo estoy esperando que el precio me cambie la estructura que viene trayendo y empiece a subir. Ya, perfecto, teniendo eso en consideración, borramos todo el gráfico. Y si ustedes se dan cuenta, el activo venía trayendo esta tendencia bajista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y ¡pum! Salió un impulso que me rompió este último mínimo que teníamos acá y este último mínimo que teníamos acá. Perfecto. Es el cambio ideal, obviamente, de estructura que nos puede dar el precio. ¿Por qué? Porque estamos en una zona interesante, 61-78%. ¿Qué es lo que yo voy a estar esperando en el precio entonces? Volvemos a lo mismo, recuerden que siempre hacemos lo mismo, cuando tenemos una estrategia de inversión, nosotros siempre nos apegamos a esta estrategia y hacemos lo mismo. Impulso, ideal para mí, pero ideal, o sea, yo le meto la casa si es que esto pasa. Retroceso, 61-78%, o esta zona que podría estar marcada, ¿verdad? Y de aquí, pum, retomamos, perdón, me emocioné. Impulso, retroceso, llegamos a la zona del 61-78% que podría ser por acá, y desde acá retomamos la tendencia alcista mínimo para ir a romper los 8.80, ¿ya? Esa es mi visión gráficamente con respecto a lo que yo puedo ver en el dólar peso, ya, o sea, me hizo un cambio de estructura, llegó a una zona de importante de Fibonacci en temporalidades mayores, y justo el precio empezó a romper estos mínimos, así que hay muchísima posibilidad de que el gráfico podamos ver esos movimientos en los próximos días. Ya. ¿Qué temporalidad es esa? Bueno, yo fui analizando en H4, bajé a H1 y ahora estoy en M30. Así que, bueno, ya sin más, bueno, netamente en función a la hora, debo dejarlo. Espero que esta información le haya servido muchísimo a la hora de invertir. La idea, como les comentaba recién, es que ustedes empiecen a estudiar también estos conceptos. No los van a interiorizar en una clase que duró una hora ya, pero la idea, como les digo, es que ustedes tengan la noción de cómo se van aplicando y cómo van confluenciando con otros conceptos, y todo eso junto nos da una estrategia de inversión. A mí en lo personal me ha ido muy bien con esta estrategia de inversión, espero que les pueda servir, así que como les comento, bueno, cualquier duda, consulta, también los invito a contactarse con su asesor o directamente con Mundo VFX, enviarnos un correo al cliente
clientes@mundovfx.com, si hay algo que no les quedó claro, y lo más probable es que este seminario se suba a nuestro canal de YouTube. Ya recuerden que ustedes pueden ir a youtube.com, colocar Mundo VFX, les va a aparecer ahí nuestro canal, y todos estos seminarios que nosotros vamos haciendo durante el mes, los vamos incorporando a nuestro canal para que ustedes los puedan revisar nuevamente. Así que, bueno, sin más, muchas gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final del seminario. Espero que esta información les haya servido muchísimo y nos vemos para la próxima. Chao, chao.